stunning newly released video of that record-breaking heist in a luxury jewelry store. It took place on one of the most famous streets in the world during the star-studded Cannes Film Festival. ABC's Lama Hassan has the story. El domingo 28 de julio de 2013 era pleno verano en Francia y Cannes se hallaba como siempre con un sol brillante. Una ciudad hecha para el lujo, para la elegancia y para la idea de que en ese pequeño rincón de Francia nada malo puede pasar. Pero poco después de mediodía, estaba a punto de comenzar el robo más grande de Francia. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, el Hotel Carlton sería protagonista de uno de los golpes más limpios y rápidos jamás cometidos. Ese día el hotel no solo estaba lleno de turistas adinerados, también albergaba una exposición de joyas extremadamente valiosas, piezas únicas de la marca Leviev, valoradas en más de $100 millones. Pero ni siquiera la mayoría de trabajadores del hotel entendía cuán valioso era lo que guardaban dentro, pero alguien más ya estaba observando todo con otros ojos. A la misma hora en que el hotel seguía con su rutina, un hombre caminaba hacia la entrada principal del hotel con tranquilidad absoluta. No estaba registrado, no llevaba equipaje y no tenía acompañantes. Lo que más tarde llamaría la atención de los investigadores era la naturalidad con la que caminaba. Vestía un traje de lino claro, perfectamente planchado, y un sombrero sencillo. No parecía nervioso, no analizaba el entorno como lo haría alguien a punto de cometer un crimen. Y sin embargo, cada paso que daba parecía formar parte de un plan trazado con precisión milimétrica. Los registros de las cámaras del hotel lo muestran entrando con la misma confianza de un hombre que visita un lugar que ya conoce muy bien. Pero lo más extraño era lo que no llevaba consigo. No tenía herramientas a la vista, no portaba guantes puestos y no cargaba mochilas grandes ni maletines sospechosos. Solo llevaba una pequeña bolsa de mensajero cruzada al hombro. Y aún así, dentro de esa bolsa cabrían algunos de los diamantes más valiosos del mundo. Ningún guardia lo detuvo ni le preguntó nada. Pasó frente a ellos sin que se movieran siquiera un centímetro. Su presencia fue diseñada para no generar ninguna sospecha. Había otro detalle que él conocía a la perfección. El hotel estaba en una zona muerta de vigilancia en esos minutos. Un pequeño cambio en los turnos de seguridad que creaba un espacio de relajación. Duraba apenas unos minutos, pero era suficiente para lo que él quería hacer. Ese cambio de turno no era información pública. Ni siquiera muchos empleados del hotel lo sabían, pero él sí, y eso planteaba una pregunta que los investigadores repetirían durante años. ¿Cómo obtuvo esa información? ¿Quién se la dio? Porque nada de lo que hacía parecía improvisado. Se acercaba al ascensor que lo llevaría al segundo piso, donde se encontraba la sala de exhibición. Es evidente que conocía exactamente el camino. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontró frente al pasillo que llevaba a la exhibición de joyas Leviev. Detrás de esas puertas de cristal blindado estaban las piezas más valiosas del evento. Collares de diamantes puros, anillos perfectos, piedras rarísimas, todas aseguradas por cifras inimaginables. Pero lo que nadie sabía, excepto él, era que la seguridad de esa sala no era tan perfecta como todos creían. La cámara del pasillo lo captó acercándose a la vitrina donde estaba el collar principal. Sacó un pequeño objeto rectangular del bolsillo. La cámara no lo captó con claridad, pero parecía un dispositivo delgado, similar a un control o una herramienta magnética. Lo colocó en la esquina inferior derecha de la vitrina. Justo en ese momento, las luces internas titilaron por menos de un segundo. Después de eso, el cristal dejó de reflejar luz, como si el sistema se hubiera desactivado. Tomó el collar con una mano, lo guardó en su mochila y cerró la vitrina exactamente como estaba antes. Se alejó caminando por el pasillo, sin prisa y sin mirar atrás. La cámara lo siguió hasta que giró la esquina y desapareció. Toda la operación duró 37 segundos, sin ruido, sin daños y sin dejar rastro de cómo había apagado un sistema que en teoría era imposible de vulnerar sin activar alarmas. Con la bolsa ya al hombro, el hombre se giró y caminó hacia la salida. Salió de la sala de exhibición como un visitante más. En ese momento los guardias no tenían idea de lo que había ocurrido. El sistema de alarma no se había activado porque la vitrina tenía un punto débil en la cerradura, un defecto que la aseguradora desconocía y que el ladrón claramente sí conocía. Al pasar por el pasillo principal, mantuvo la misma postura relajada. Ningún guardia lo detuvo. Las cámaras de seguridad captaron el trayecto completo, pero las imágenes no ayudaron a identificarlo. Su rostro quedaba parcialmente cubierto por sombras y ángulos que parecían elegidos a propósito. Caminó hacia la salida principal. Pasó frente a un guardia que no había recibido ninguna alerta todavía y cruzó las puertas automáticas sin interrupción. Los reportes indican que la primera llamada a la policía se hizo casi 5 minutos después de que él ya hubiera salido del hotel. Para ese momento, estaba completamente fuera de alcance. El robo dejó de ser un crimen normal y se convirtió en uno de los golpes más humillantes para la seguridad francesa. Un solo hombre había entrado sin prisa, robado una fortuna y desaparecido sin dejar rastro. A partir del momento en que cruzó las puertas del Carlton,
El rastro del ladrón se volvió un problema inmediato para la policía. Las cámaras exteriores del hotel solo lo captaron durante unos segundos mientras caminaba por la acera. En cuestión de 2 minutos, llegó a la esquina donde normalmente hay taxis esperando. Esa mañana no pidió ninguno. Tampoco se subió a un coche privado ni fue recogido por alguien. El registro visual lo muestra alejándose por una calle lateral que conecta con varias rutas hacia el centro de Cannes. Y justo después de esos últimos segundos, desapareció de todas las cámaras públicas. Cuando la policía analizó los videos, notaron un detalle que aumentó aún más la presión del caso. Durante su ruta hacia la salida del hotel, él sabía exactamente dónde estaban ubicadas las cámaras. No porque las esquivara, sino porque ajustaba levemente su postura para que su rostro quedara siempre en sombra. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero suficientes para evitar un reconocimiento facial completo. Parecía que había pensado en todo. Mientras tanto, dentro del hotel, los guardias apenas empezaban a entender lo ocurrido. Uno de ellos descubrió que la vitrina del collar estaba abierta. Otro revisó el panel de alarmas y notó que no había registrado ninguna falla. Y cuando revisaron la lista de visitantes, entendieron que el ladrón ni siquiera estaba registrado como invitado al evento. Entró como si fuera público general, caminó entre los exhibidores y ejecutó un robo que debía haber sido imposible. Cuando por fin llegó la policía, la escena en la sala de exhibición no mostraba señales de violencia ni daños. No había huellas visibles. Para los investigadores, la ausencia de evidencia era peor que encontrarla. No tenían punto de partida. Solo un hombre con sudadera oscura, un dispositivo desconocido y una ruta de escape que no llevaba a ninguna parte. La Brigada de Crimen Organizado de Francia asumió el caso de inmediato. En cuestión de horas, el Hotel Carlton fue rodeado por agentes y periodistas. Era evidente que no se trataba de un ladrón común. El valor del collar robado y la facilidad con la que lo sacó del hotel convertían el caso en una prioridad nacional. Los medios franceses empezaron a reportar el incidente, llamándolo el robo del verano, mientras los jefes de seguridad del país se preguntaban cómo un solo individuo había destruido la reputación de un hotel que presumía tener uno de los sistemas más modernos de Europa. Por la tarde, los detectives revisaron rutas posibles hacia la estación de tren, el puerto y la carretera principal hacia Niza. No encontraron nada. Ningún testigo recordaba a alguien con su descripción, ningún taxi lo había llevado y ningún vehículo sospechoso fue registrado saliendo de la zona en ese periodo. Pidieron refuerzos en puntos fronterizos, pero no sirvió de nada. Para cuando reaccionaron, él ya estaba fuera de Cannes y quizás fuera del país. Con toda la información incompleta y sin una sola pista sólida, solo podían aceptar la realidad. El hombre había caminado fuera del hotel y en menos de 5 minutos dejó de existir para las cámaras, para los testigos y para la ciudad entera. Así nació oficialmente el apodo que los investigadores adoptaron para describirlo internamente: el fantasma de Cannes, un ladrón capaz de entrar, robar y desaparecer sin dejar una sola huella. Mientras los investigadores intentaban dar sentido a lo ocurrido, surgió una teoría más contundente. No había sido un ladrón improvisado o un loco que tuvo suerte. Había sido un profesional con mucha experiencia, uno que sabía leer sistemas de seguridad mejor que quienes los diseñaban. Y cuando esa idea empezó a circular entre las unidades de investigación, surgió un nombre que ya llevaba años moviéndose en la sombra: los Pink Panthers. Este grupo no era una banda común. Eran conocidos en toda Europa por robos rápidos, limpios y perfectamente coordinados. Tenían un estilo que la policía reconocía al instante: golpes sin violencia, movimientos calculados y una habilidad casi inhumana para desaparecer sin dejar rastro. Siempre estudiaban cada detalle del lugar, desde la seguridad hasta los horarios, y ejecutaban sus robos en minutos. Muchos de sus atracos anteriores eran tan exactos que parecían escenas sacadas de una película. Por eso, cuando los investigadores vieron el robo de Cannes, la idea fue inevitable. Era demasiado perfecto como para no llevar su firma. Al ver lo complejo del caso, la policía francesa pidió apoyo a Interpol. En cuestión de horas, el robo ya estaba siendo monitoreado por departamentos de varios países europeos. Se revisaron fronteras, vuelos privados, trenes internacionales y hasta embarcaciones pequeñas que salían de la costa. Nada. El fantasma de Cannes no dejó ni un solo movimiento verificable después del hotel. Internamente, los agentes franceses admitieron que estaban en una posición incómoda. El robo había ocurrido en un hotel histórico, en plena tarde, durante una exposición de lujo que se suponía tenía la máxima seguridad. Y aún así, un solo individuo los había superado. El director de la Brigada de Investigación describió aquel día como una derrota perfecta, porque no podían apuntar a ningún error técnico. Simplemente habían sido superados por alguien que sabía exactamente lo que hacía. El resultado fue el mismo: ni una sola pista sólida. Y ese nivel de precisión solo reforzó la teoría que ya se manejaba internamente, que el golpe era obra de alguien que no actuaba solo, y que detrás había una red mucho más grande de lo que imaginaban. Con el paso de los meses, la investigación del robo del Carlton de Cannes
empezó a perder fuerza. Interpol mantuvo el caso abierto. La policía francesa siguió varias líneas de investigación y se revisaron posibles conexiones con grupos criminales internacionales, pero no hubo avances reales. Ninguna joya apareció en el mercado negro. Ningún sospechoso coincidía con el perfil y ningún país reportó movimientos extraños que pudieran vincularse al robo. Para 2014, las autoridades aceptaron lo que ya era evidente. El ladrón había desaparecido por completo. Algunos investigadores creen que escapó por mar en una embarcación pequeña. Otros piensan que tenía una ruta preparada hacia Mónaco o Italia. También se propuso que el robo fue encargado por un coleccionista privado, lo que explicaría por qué jamás volvió a verse una sola joya de aquella exhibición Leviev. Con los años, la policía compartió un análisis interno que fue casi una confesión pública. Era imposible saber si el ladrón actuó solo, si pertenecía a una red como los Pink Panthers, o si fue un golpe aislado perfectamente ejecutado por un especialista. La falta de pistas dejó abiertas todas las teorías. Hoy, más de una década después, el expediente sigue clasificado como sin resolver. Las autoridades ya no esperan encontrar al responsable, y el público cada cierto tiempo vuelve a interesarse en la historia cuando aparece algún reportaje recordando lo increíble del golpe. Pero lo más inquietante, nadie sabe qué fue del hombre que salió caminando con $100 millones en una bolsa común. Es totalmente posible que ese ladrón, hoy, sea un empresario respetado, un millonario anónimo, o un hombre que simplemente desapareció del mundo. Lo único cierto es que, hasta el día de hoy, el fantasma de Cannes sigue siendo un fantasma, un ladrón que demostró que incluso en la ciudad del lujo, a plena luz del día y frente a todos, hay personas capaces de borrar su existencia en cuestión de minutos.